Real Decreto 769/1999. Artículo 1. Ámbito de aplicación y definiciones. Artículo 3. Requisitos técnicos. Artículo 9. Clasificación de los equipos a presión. Anexo primero. Requisitos esenciales de seguridad. 5. Equipos a presión sometidos a la acción de la llama o a una aportación de calor que represente un peligro de recalentamiento, contemplados en el apartado 1 del artículo 3. Artículo 1. Ámbito de aplicación y definiciones. 1. El presente Real Decreto se aplica al diseño, la fabricación y la evaluación de la conformidad de los equipos a presión y de los conjuntos sometidos a una presión máxima admisible PS superior a 0,5 bar. 2. A los efectos del presente Real Decreto se entiende por equipos a presión, los recipientes, tuberías, accesorios de seguridad y accesorios a presión. En su caso, se considerará que forman parte de los equipos a presión los elementos fijados a las partes sometidas a presión, como bridas, tubuladuras, acoplamientos, abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc. Recipiente, una cubierta diseñada y fabricada para contener fluidos a presión, incluidos los elementos de montaje directo hasta el dispositivo previsto para la conexión con otros equipos. Un recipiente puede constar de más de una cámara. Tuberías, los elementos de canalización destinados a la conducción de fluidos, cuando estén conectados para integrarse en un sistema a presión. Las tuberías comprenden, en particular, un tubo o un sistema de tubos, los conductos, piezas de ajuste, juntas de expansión, tubos flexibles o, en su caso, otros elementos resistentes a la presión. Se equipararán a las tuberías los cambiadores de calor compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el calentamiento de aire. Accesorios de seguridad, los dispositivos destinados a la protección de los equipos a presión frente al rebasamiento de los límites admisibles. Estos dispositivos podrán ser órganos para la limitación directa de la presión, tales como las válvulas de seguridad, los dispositivos de seguridad de discos de rotura, las varillas de pandeo y los dispositivos de seguridad dirigidos, CSPRS. Órganos limitadores que accionen medios de intervención o produzcan el paro y el cierre, tales como los presostactos, los interruptores accionados por la temperatura o por el nivel del fluido y los dispositivos de medida, control y regulación que tengan una función de seguridad, SRMCR. Accesorios a presión, los dispositivos con fines operativos cuya cubierta esté sometida a presión. Conjuntos, varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma que constituyan una instalación funcional. Presión, la presión relativa a la presión atmosférica, es decir, la presión manométrica. En consecuencia, el vacío se expresa mediante un valor negativo. Presión máxima admisible PS, la presión máxima para la que esté diseñado el equipo, especificada por el fabricante. Se definirá en un lugar especificado por el fabricante, que será el lugar de conexión de los dispositivos de protección o de seguridad o la parte superior del equipo o, si ello no fuera adecuado, cualquier otro lugar especificado. Temperatura máxima barra mínima admisible. TS, las temperaturas máxima y mínima para las que esté diseñado el equipo, especificadas por el fabricante. Volumen V, el volumen interno de una cámara, incluido el volumen de las tubuladuras hasta la primera conexión o soldadura y excluido el volumen de los elementos internos permanentes. Diámetro nominal de N, una cifra de identificación del diámetro común a todos los elementos de un sistema de tuberías, exceptuados los elementos indicados por sus diámetros exteriores o por el calibre de la rosca. Será un número redondeado a efectos de referencia, sin relación estricta con las dimensiones de fabricación. Se denominará con las letras de N seguidas de un número. Fluidos, los gases, los líquidos y los vapores en fase pura o en mezclas. Un fluido podrá contener una suspensión de sólidos. Uniones permanentes, las uniones que solo pueden separarse por métodos destructivos. Aprobación Europea de Materiales, un documento técnico que define las características de los materiales destinados a una utilización reiterada en la fabricación de equipos a presión, que no sean objeto de normas armonizadas. 3. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Real Decreto. Las tuberías de conducción formadas por una tubería o sistema de tuberías destinadas a la conducción de cualquier fluido o sustancia hacia una instalación, terrestre o marítima, o a partir de ella, desde el último dispositivo de aislamiento, situado en el perímetro de la instalación, incluido dicho dispositivo y todos los equipos anejos especialmente diseñados para la tubería de conducción.
Esta exclusión no cubre los equipos a presión normalizados tales como los que pueden encontrarse en las estaciones de descompresión o en las estaciones de compresión. Las redes destinadas al suministro, la distribución y la evacuación de agua, así como sus equipos y conducciones de agua motriz para instalaciones hidroeléctricas y sus accesorios específicos. Los equipos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CE, relativa a los recipientes a presión simples. Los equipos incluidos en la Directiva 75/324/CE, del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles, traspuesta mediante Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIAP 3 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a generadores de aerosoles. Los equipos destinados al funcionamiento de los vehículos definidos en las siguientes directivas y sus anexos, traspuestas mediante Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio. 70/156/CE, del Consejo, de 6 de febrero, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques. 74/150/CE, del Consejo, de 4 de marzo, relativa a la aproximación de los Estados miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. 92/61/CE, del Consejo, de 30 de junio, relativa a la recepción de los vehículos de motor de 2 o 3 ruedas. Los equipos que correspondan a lo sumo a la categoría I con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del presente Real Decreto y que estén contemplados en uno de los Reales Decretos siguientes. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CE, sobre máquinas. Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/C, sobre ascensores. Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 73/23/CE, sobre el material eléctrico destinado a utilizarse en determinados límites de tensión. Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 93/42/CE, relativa a los productos sanitarios. Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CE, sobre aparatos a gas. Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/C, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Los equipos contemplados en el párrafo B, del apartado 1 del artículo 223 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Los aparatos diseñados específicamente para uso nuclear, cuya avería pueda causar emisiones radiactivas. Los equipos de control de pozos que se utilizan tanto en la industria de prospección y extracción de petróleo, de gas o geotérmica como para el almacenamiento subterráneo, diseñados para contener o controlar la presión de los pozos. Dichos equipos incluyen la cabeza de pozo, árbol de Navidad, los dispositivos antierupción, POP, las tuberías y colectores, así como sus equipos auxiliares previos. Los equipos que contienen revestimientos o mecanismos cuyas dimensiones, selección de materiales y normas de fabricación se basen principalmente en criterios de resistencia, rigidez y estabilidad suficientes para soportar los efectos estáticos y dinámicos del funcionamiento u otras características relacionadas con su funcionamiento y para los que la presión no constituya un factor significativo a nivel de diseño. Dichos equipos pueden incluir los motores, incluso las turbinas y los motores de combustión interna. Las máquinas de vapor, las turbinas de gas y de vapor, los turbogeneradores, los compresores, las bombas y los dispositivos de accionamiento.
Los altos hornos, con sus sistemas de enfriamiento, sus recuperadores de viento caliente, sus extractores de polvo y sus depuradores de gases de escape de alto horno, y los cubilotes de reducción directa, con sus sistemas de enfriamiento, sus convertidores de gas y sus cubas de fusión, refundición, desgasificación y moldeado del acero y de metales no ferrosos. Las envolventes de los equipos eléctricos de alta tensión, como los conectores y mandos, los transformadores y las máquinas rotativas. Las cubiertas presurizadas que rodean los elementos de sistemas de transmisión, como, por ejemplo, los cables eléctricos y los cables telefónicos. Los barcos, cohetes, aeronaves o unidades costeras móviles, así como los equipos específicamente destinados a ser instalados a bordo de los mismos o a propulsarlos. Los equipos a presión compuestos por una cubierta flexible, como, por ejemplo, los neumáticos, los cojines, colchones, de aire, las pelotas y balones de juego, las embarcaciones hinchables y otros equipos a presión similares. Los silenciadores de escape y de admisión. Las botellas o latas metálicas para bebidas carbónicas destinadas al consumo final. Los recipientes destinados al transporte y a la distribución de bebidas cuyo producto PSV no supere los 500 bar por litro y cuya presión máxima admisible no supere los 7 bar. Los equipos regulados en los convenios ADE, RID, ING o ACI. Los radiadores y los tubos en los sistemas de calefacción por agua caliente. Los recipientes destinados a contener líquidos cuya presión de gas por encima del líquido no sea superior a 0,5 bar. Artículo 3. Requisitos técnicos. 1. Los equipos a presión enumerados en los apartados 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4 deberán cumplir los requisitos esenciales que figuran en el anexo I. Los recipientes, excepto los contemplados en el apartado 1, 2, previstos para A. Gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 0,5 bar a la presión atmosférica normal, 1013 en bar, dentro de los límites siguientes. Para los fluidos del grupo 1, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PSV sea superior a 25 bar litro, o los que tengan una presión PS superior a 200 bar, cuadro 1 del anexo segundo. Para los fluidos del grupo 2, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PSV sea superior a 50 bar litro, los que tengan una presión PS superior a 1000 bar, así como todos los extintores portátiles y botellas destinadas a aparatos respiratorios, cuadro 2 del anexo segundo. B. Líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior o igual a 0,5 bar por encima de la presión atmosférica normal, 1013 en bar, dentro de los límites siguientes. Para los fluidos del grupo 1, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PSV sea superior a 200 bar litro, así como los que tengan una presión PS superior a 500 bar, cuadro 3 del anexo segundo. Para los fluidos del grupo 2, los que tengan una presión PS superior a 10 bar y el producto PSV superior a 10.000 bar litro, así como los que tengan una presión PS superior a 1000 bar, cuadro 4 del anexo segundo. Equipos a presión sometidos a la acción de una llama o a una aportación de calor que represente un peligro de recalentamiento, previstos para la obtención de vapor o de agua sobrecalentada a temperaturas superiores a 110 oC, con un volumen superior a 2 litros, así como todas las ollas a presión, cuadro 5 del anexo segundo. Tuberías para A. Gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 0,5 bar a la presión atmosférica normal, 1013 en bar, dentro de los límites siguientes. Para los fluidos del grupo 1, si el DN es superior a 25, cuadro 6 del anexo segundo. Para los fluidos del grupo 2, si el DN es superior a 32 y el producto PSDN superior a 1000 bar, cuadro 7 del anexo segundo. B. Líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior o igual a 0,5 bar por encima de la presión atmosférica normal, 1013 en bar, dentro de los límites siguientes. Para los fluidos del grupo 1, si el DN es superior a 25 y el producto PSDN superior a 2000 bar, cuadro 8 del anexo segundo. Para los fluidos del grupo 2, si la PS es superior a 10 bar, el DN superior a 200 y el producto PSDN superior a 5000 bar, cuadro 9 del anexo segundo.
Accesorios de seguridad y accesorios a presión destinados a los equipos citados en los apartados 1, 1, 1, 2 y 1, 3, inclusive cuando tales equipos estén incorporados a un conjunto. 2. Los conjuntos definidos en el apartado 2 de enero de 2005 del artículo 1 y enumerados en los apartados 2, 1, 2, 2 y 2, 3 del presente apartado que comprendan como mínimo un equipo a presión citado en el apartado 1 del presente artículo deberán cumplir los requisitos esenciales recogidos en el anexo I. Conjuntos diseñados para la obtención de vapor y de agua sobrecalentada a temperaturas superiores a 110 O que consten al menos de un equipo a presión sometido a la acción de la llama o a otra aportación de calor que represente un peligro de recalentamiento. Conjuntos distintos de los contemplados en el apartado 2, 1, cuando el fabricante los destine a su comercialización y puesta en servicio como conjuntos. No obstante lo dispuesto en la frase de introducción del apartado 2, los conjuntos previstos para la producción de agua caliente con una temperatura igual o inferior a 110 OK, alimentados manualmente con combustible sólido, con un producto PS por UP superior a 50 bar/litro, deberán cumplir los requisitos esenciales contemplados en los apartados 2, 10, 2, 11, 3, 4 y párrafos A y D del apartado 5 del anexo I. Los equipos a presión y barra o los conjuntos cuyas características sean inferiores o iguales a los límites contemplados respectivamente en los apartados 1, 1, 1, 2 y 1, 3 y en el apartado 2 deberán estar diseñados y fabricados de conformidad con las buenas prácticas de la técnica al uso en un Estado miembro de la Unión Europea a fin de garantizar la seguridad en su utilización. Se adjuntarán a los equipos a presión y barra o a los conjuntos unas instrucciones de utilización suficientes y llevarán las oportunas marcas que permitan identificar al fabricante o a su representante establecido en la comunidad. Dichos equipos a presión y barra o conjuntos no deberán llevar el marcado C tal como se define en el artículo 15. Artículo 9. Clasificación de los equipos a presión. 1. Los equipos a presión contemplados en el apartado 1 del artículo 3 se clasificarán por categorías, conforme al anexo segundo, en función del grado creciente de peligrosidad. A efectos de dicha clasificación, los fluidos se dividirán en dos grupos conforme a los apartados 2, 1 y 2, 2. En el grupo 1 se incluyen los fluidos peligrosos. Por fluido peligroso se entiende una sustancia o un preparado conforme a las definiciones del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 67/548/CE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas traspuesta mediante Real Decreto 2285/1985, de 25 de octubre. En el grupo 1 se incluyen los fluidos definidos como explosivos, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables, inflamables, cuando la temperatura máxima admisible se sitúa a una temperatura superior al punto de inflamación, muy tóxicos, tóxicos, comburentes. En el grupo 2 se incluyen todos los demás fluidos no contemplados en el apartado 2, 1, 3. Cuando un recipiente esté formado por varias cámaras, el recipiente se clasificará en la categoría más alta de cada cámara individual. Cuando una cámara contenga varios fluidos, la clasificación se realizará en función del fluido que requiere la categoría de mayor riesgo. Anexo primero. Requisitos esenciales de seguridad. Observaciones preliminares. 1. Las obligaciones establecidas en los requisitos esenciales enunciados en el presente anexo con respecto a los equipos a presión son aplicables asimismo a los conjuntos cuando exista un riesgo correspondiente. 2. Los requisitos esenciales establecidos en el presente Real Decreto son preceptivos. Las obligaciones establecidas en dichos requisitos esenciales solo se aplicarán cuando el equipo a presión de que se trate conlleve el correspondiente riesgo al utilizarse en las condiciones razonablemente previsibles por parte del fabricante. 3. El fabricante tendrá la obligación de analizar los riesgos a fin de definir aquellos que se apliquen a sus equipos a causa de la presión y, subsiguientemente, deberá diseñarlos y fabricarlos teniendo en cuenta su análisis. 4. Los requisitos básicos se interpretarán y aplicarán de manera que se tenga en cuenta el nivel de la técnica y la práctica en el momento del diseño y la fabricación, así como las consideraciones técnicas y económicas que sean compatibles con un alto grado de protección de la salud y de la seguridad.
Equipos a presión sometidos a la acción de la llama o a una aportación de calor que represente un peligro de recalentamiento, contemplados en el apartado 1 del artículo 3. Esta categoría de equipos a presión comprenderá los generadores de vapor y de agua caliente contemplados en el apartado 1, 2 del artículo 3, tales como las calderas de agua caliente y de vapor con hogar, los recalentadores de vapor y los recalentadores de agua, las calderas de recuperación de calor, las calderas de incineración de residuos, las calderas de inmersión calentadas por electricidad o por electrodos, las ollas a presión, y sus accesorios y, cuando proceda, los sistemas de tratamiento del agua de alimentación y de abastecimiento de combustible, y los equipos para flujos térmicos distintos de los generadores de agua caliente o de vapor, contemplados en el apartado 1, 1 del artículo 3, tales como calentadores para procesos químicos y otros procesos similares, equipo presurizado para la preparación de alimentos. Estos equipos a presión estarán calculados, diseñados y fabricados de forma que se evite o reduzca al mínimo el riesgo de pérdida significativa de contención debida al recalentamiento. En particular se velará por que, según proceda, a. Se suministren dispositivos de protección adecuados para limitar parámetros de funcionamiento como la aportación y la disipación de calor y, si procede, el nivel del fluido para evitar todo riesgo de recalentamiento local o general. B. Se prevean puntos de toma de muestras cuando sea necesario para evaluar las propiedades del fluido con el fin de evitar todo riesgo relacionado con los depósitos y las incrustaciones o la corrosión. C. Se adopten las disposiciones necesarias para eliminar los riesgos de daños derivados de los depósitos e incrustaciones. D. Se disponga de los medios para disipar con seguridad el calor residual después del paro. Se prevean disposiciones para impedir la acumulación peligrosa de mezclas inflamables de sustancias combustibles y del aire o el retorno de la llama.